pregunta de lo que pudiste escuchar en la grabación. No, no todavía, hermano. Ya, Así que yo escucho la explicación y en el transcurso del diálogo podemos ir ok. viendo. Pedro hizo una pregunta que abarcaba realmente dos preguntas. Primero preguntó sobre cómo podía ser que una persona fuera santificada si por otra parte se sabía que no había ningún justo. Y esa parte la contesté. Pero faltó otra pregunta que hizo Pedro, que si acaso los cristianos tenían errores. Y esa parte no la contesté. Y ahora quería haber contestado para Pedro, pero por lo menos va a poder escuchar la grabación. Así es. Sí. Mira, en ese aspecto, lo que Pedro estaba como tratando de poder entender, cómo nosotros podíamos llegar a establecer o conciliar, creo yo, entre nuestra santificación y nuestra realidad humana, creo yo. Y eso está bastante bien explicado en Primera de Juan. Primera de Juan, eh, vamos a ver si acaso es el capítulo 1, donde dice, no es el 1, donde dice que si decimos que no tenemos pecados, Decimos, entonces, decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. claro, y nosotros Este, nos estamos engañando a nosotros mismos. creo que es capítulo 1, 7, si no me equivoco. Ya, veamos, aquí dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, y si aquí está el 8, mira, justo. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, ahí claramente el apóstol Juan nos está diciendo que todos nosotros como creyentes, podemos en un momento tropezar con el pecado. O sea, infalibles en esta tierra no vamos a ser. Sí que no, lo que no podemos hacer es vivir en el pecado, porque hay como 12 aspectos de esto. Una cosa es que podamos tropezar con un pecado, que cualquiera que esté pegado a esta tierra puede hacerlo. O sea, no es de nuestro agrado pecar. Es como la ilustración entre los borregos, las ovejas. ¿Las ovejas aman el barro? No, no. ¿Se pueden embarrar? Sí, porque en el campo si llueve y le puede saltar barro a su lana, pero las ovejas no van a estar conformes con el barro, ni cómodas con el barro. Van a tratar de sacarse el barro de encima. En cambio, si podemos comparar esto con los cerdos les encanta vivir en el barro. Entonces ellos comen en el barro, viven en el barro, para ellos es su fascinación. Entonces esa es la tremenda diferencia entre un cristiano nacido de nuevo, que no va a estar cómodo con el pecado, puede que peque, puede que se salpique en un momento, pero va a darse cuenta y va a querer sacarse de encima el pecado, la culpa y restablecer su comunión con el Señor, que es distinto que aquel que no conoce a Dios en un momento y obviamente vive en el pecado como su ambiente natural. Entonces no va a tener cargo de conciencia por las maldades que haga, porque en sí no ha nacido de nuevo. Entonces, en función de esta verdad, podemos decir, cristianos, ¿pueden pecar? Sí. ¿Es necesario que el cristiano peque? No, no es necesario que peque porque por algo el Señor lo ha hecho libre. Ahora, ¿la santificación es parte de nuestro esfuerzo humano? No, porque sin el poder del Espíritu Santo en nosotros, la verdad es que es imposible que podamos ser santificados. Entonces, el contraste de lo que el Señor nos pide, como decía aquí el Salmo, ¿quién podrá entrar en tu santuario para adorar? El limpio de manos y puro de corazón. Claro, si llevamos eso a la práctica, ¿quién califica en eso? Ninguno, humanamente hablando. Pero sí calificamos por medio de Cristo, porque por medio de Cristo hemos sido recibidos en Dios como hijos,
porque a través de Cristo, por su justificación y luego por el hecho de que Él habita en nuestro corazón, somos hechos hijos de Dios. Entonces, por esa razón, somos contados como justos, a pesar de que lamentablemente no somos perfectos por otro lado. Entonces, fíjate que tengo una ilustración para eso que yo considero buena. Voy a tratar de ver si acaso la puedo encontrar, porque es una ilustración que envié un día a un WhatsApp y si no la voy a buscar para enviarla de nuevo a Bautistas Históricos. Voy a ver si acaso lo encuentro. Es una ilustración muy buena que nos puede explicar esta parte que es muy importante. Nuestra conciencia en cuanto a a nuestra propia pecaminosidad y en relación a lo que deberíamos entonces vivir. Vamos a ver si acaso encuentro esto en galería. Ahí. Tengo por ahí una. Aquí está. Ahí está. Voy a abrirla entonces a ver si acaso puede ayudarnos a comprender esta parte. Esta es la ilustración. ¿La puedes ver, hermano Nicolás? Ya. Entonces, aquí mira lo que este dibujo nos dice. En el tiempo de nuestra conversión, que está aquí, ahí donde dice conversión, entonces, nuestra conciencia creciente de la santidad de Dios, porque claro, vamos conociendo a Dios y vemos que Él es santo, 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 y cada vez más que nos adentramos en esa santidad, vamos a descubrir que Él es más santo todavía. Y por otro lado, cuando contemplamos la hermosura de la santidad de Dios, nos damos cuenta inmediatamente de nuestra conciencia creciente, de nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso nos puede provocar una situación de bastante angustia. ¿Por qué? Porque, claro, tienes la obligación de ser santo, pero en la medida que vayas conociendo a Dios y te vayas acercando a Dios, vas a conocer más todavía de la santidad de Dios y eso va a ir hacia arriba, ascendente, o sea, es progresivamente más, ¿te das cuenta? Sí. Y en el contraste, porque cuando te acercas a Cristo, nos va a pasar lo que le pasó a Pedro, que Pedro el apóstol dijo, Señor, apártate de mí, yo soy hombre pecador. En un momento le dice, en el Evangelio de Juan pasa eso, cuando el Señor Jesucristo le dice que eche la red a la derecha y pesca y todo eso, y se baja Pedro corriendo de la barca y le dice eso al Señor, Señor, apártate de mí, yo soy hombre pecador. Entonces allí, esa conciencia creciente de la santidad de Dios provocó en Pedro una conciencia creciente de su propia naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cómo podemos en un momento contrarrestar o bien conciliar los dos conceptos tan tremendos y opuestos entre la santidad de Dios y nuestra naturaleza pecaminosa? Es ahí en donde, si te das cuenta, va creciendo la cruz de Cristo. Entonces es la cruz de Cristo la que va tomando mayor importancia en nuestra vida, porque gracias a esa cruz, gracias al sacrificio del Señor, nosotros aún mantenemos comunión con Dios cuando nuestra naturaleza pecaminosa es una cosa que mientras más nos adentramos en la santidad de Dios, más pecadores nos conocemos, nos vemos y nos percibimos, y que es un asunto completamente claro. No hay, digamos, una situación de que no sea así. Es completamente así. Esa es nuestra realidad. La realidad antes de que el Señor recogiera nuestra vida, no teníamos ni conciencia de la santidad de Dios, menos íbamos a tener conciencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero en el momento de que nosotros fuimos recogidos por el Maestro, en ese mismo momento nos damos cuenta entonces de la santidad de Dios y claramente cada vez que nos acercamos a esa santidad, nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad. Claro, y eso nos lleva al continuo arrepentimiento
y también tiene que llevarnos a la mortificación del pecado. Y eso es gracias a la obra del Espíritu Santo. Y esa santificación es la que produce en nosotros el aborrecer el pecado, dejar el pecado. Y mientras tanto esto sucede, tenemos a Cristo en medio para reconciliarnos con el Padre. Nosotros fuimos aceptos en el amado, dice la palabra del Señor. No somos aceptos en nuestra propia fuerza o nuestra propia, ¿qué podríamos decir? Gracias a nuestro propio esfuerzo vamos a ser santificados, eso jamás, porque nosotros tenemos una naturaleza depravada. Es así como llegamos a este mundo, siendo hijos de Adán. Y por el hecho de que el Señor Jesucristo nos comparte su naturaleza, lamentablemente la naturaleza adánica permanece viva. Sí, mientras más presente esté Cristo, más crecimiento espiritual hay, entonces más vamos a querer cuidar nuestra común unión con el Señor y más vamos a tratar de abandonar aquellas cosas que ofenden a Dios. Eso es así como natural para los hijos de Dios. Pero esta es una realidad que sí tenemos que arrastrar. Nuestra carne no va a morir hasta el día en que entonces estemos en la presencia de Dios. Ahí cuando el mismo apóstol Juan, en su palabra, nos dice, aquel día cuando le veamos a él cara a cara. Entonces ahí seremos semejantes a él. Aquí creo que está en Primera de Juan ese versículo. El día que ya estemos delante del Señor, hijitos, por ahí dice, todavía no somos lo que hemos de ser. Y aquí tiene, mira, el versículo 1 del capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, la idea es que el cristiano no peque. Ahora, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Entonces, ahí claramente nos dice que el cristiano en un momento va a tropezar y va a pecar. Lo que no puede hacer el creyente es quedarse tumbado por el pecado y decir ya, sinceramente, perdí la carrera, pierdo la fe, pierdo todo. No, tiene que volver, levantarse, restituirse con el Señor, arrepentirse de su maldad y obviamente no volver a practicar el pecado. Ahora, cuando el apóstol dice, por una parte, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad está en nosotros. Y por otro lado, si decimos, y mira, también dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, pero también dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ahí está el remedio para nuestro problema de lamentablemente tener que estar pegado a esta tierra y en un momento pecar. Ahora, lo que estuvimos viendo el jueves sobre nuestra santificación es completamente claro. O sea, la respuesta a la santidad de Dios no podría ser tener una vida de libertinaje y entonces vivir en el pecado porque total ya la gracia hizo una obra en nosotros. Es a la viceversa, porque la gracia hizo una obra en nosotros. La consecuencia de esa obra de gracia sería entonces, en vez de practicar el pecado, abandonar completamente el pecado. Entonces, ando buscando por aquí un versículo donde dice que aquel que peca, entonces no es de Dios. Aquí. Primera de Juan, seguimos en Primera de Juan. Sí, estamos aquí en Primera de Juan. Padre, porque conocéis ya todo aquel que niega al Padre, ya os escribo a los que nos engañan la unción recibisteis, confianza soberanía. Sí, bueno. Vamos el 3. Mira cuando amor nos ha dado el Padre. Aquí está. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, amados, ya, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y todo aquel que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahí es como que si hubiese una contradicción con lo que decía el capítulo 1, ¿te das cuenta? Pero
la verdad es que hay una diferencia. Cuando hablamos de caer en el pecado, es una cosa como podríamos llamar una vez, y te diste cuenta y te arrepentiste y te volviste al Señor. Cuando decimos aquí que el que comete pecado y que permanece en el pecado, o sea, una cosa es mentir y la otra sería vivir mintiendo, vivir fabricando mentira. Entonces eso es cometer pecado y permanecer en el pecado. Todo aquel que permanece en él, en el Señor Jesucristo, no peca. No peca en el sentido de que obviamente va a dejar su pasada manera de vivir. ¿Por qué? Porque el Señor hace una nueva criatura en nosotros. Mira, esto es lo que dice aquí el apóstol Juan, es muy claro también con el apóstol Pablo en Efesios. En Efesios capítulo 1. Entonces, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí estamos nosotros, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, que hizo sobreabundar para con nosotros sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había puesto en sí mismo. Tremendo. Estos son unos versículos tremendos. Entonces, el capítulo 2. A ver. Ya. El capítulo 2 dice claramente, aquí el capítulo 2 dice claramente, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así nos encontró el Señor a todos nosotros, muertos. No había nosotros vida en relación para con Dios. Entonces, un muerto no tiene habilidad, no tiene capacidad de decidir, no tiene capacidad de aceptar, muerto. Muerto me encontró el Señor, me recogió, me dio vida, así como aquí dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, aquí aclara el apóstol Pablo porque la carta está escrita a los hermanos de Efesios y le dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Te das cuenta? Este versículo es muy clarificante en el sentido de decirnos a nosotros que anteriormente, antes de Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En eso anduvimos en ese tiempo. ¿Y qué es lo que hacíamos? Seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahora, si tú me puedes decir, Nicolás, en el tiempo que tú no conocías a Dios, en el tiempo que aún no eras recogido por Dios, ¿tú sabías que estabas siguiendo la corriente de este mundo? ¿Sabías que estabas bajo la potestad del espíritu del príncipe de la potestad del aire? ¿O era para ti natural vivir de esa manera? Porque todo el mundo vive igual. Así es. No estoy consciente de que estoy en pecado ni nada de este estilo. No, Claro que sí. eso no sucedió en mí. Es como ilustraba hacía una ilustración muy buena el hermano Paul, yo le escuché al hermano Paul Washer, decía, es lo mismo que tú te pongas un traje de esto de escafandra, no sé si tú los conoces, uno para bucear, pero que van al fondo del mar, y que te ponen así como un casco bien grande de bronce y zapatos de plomo para que puedas llegar al fondo, y ahí puedas estar en el fondo del mar y tiene una escotilla el casco donde tú puedes mirar. Entonces, hazte la idea de poder conversar con los peces y preguntarle a un pez que está allí revoloteando por alrededor tuyo y le preguntas, pez, ¿tú sabes que estás mojado? ¿Qué es lo que el pez te contestaría? No está mojado. Claro, el pez te diría, viejo, aquí todo el mundo está mojado. Yo nací en el agua, mi abuelo murió en el agua y no hay nadie que no esté mojado aquí. El pez no sabe qué es lo que es ser seco, porque toda su vida ha estado mojado. Entonces, cuando tú le dices a un pecador,
Pecador, ¿tú sabes que eres pecador? ¿Qué es lo que contesta? Todo el mundo es pecador. Y algunos más avesados te preguntan, ¿y tú acaso no pecas? Entonces es como cuando estás en el fondo del mar, ¿te das cuenta? Todo el mundo, para ellos es natural el pecado. Entonces, nosotros ahora que hemos nacido de muerte a vida, nos damos cuenta por la palabra del Señor en qué estábamos, en dónde estábamos nosotros viviendo. Entonces aquí nos dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, porque aquí ya le habla a creyentes, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, Pablo está hablando como en el tiempo pasado que andábamos en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque ahora como eres nueva criatura tienes que haber entonces sido apartado del mal. Entonces, siguiendo, ya no seguimos la corriente de este mundo, ya no estamos bajo la potestad del príncipe de la potestad del aire. ¿Y por qué? Porque mira lo que dice, espíritu, el de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si hoy ya somos creyentes, ya no somos hijos de desobediencia. No estamos bajo la potestad del maligno. Y ahí es donde apunta la libertad que el Señor Jesucristo ofrece en el Evangelio de Juan, cuando dice, la verdad os hará libres. Y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, claro, ya no tenemos que obedecer a Satanás, entre los cuales también todos nosotros, mire lo que dice el apóstol Pablo, Pablo se incluye aquí, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, mira aquí es maravilloso porque hasta este momento Pablo y todos los seres humanos estábamos absolutamente condenados. ¿Por qué? Porque vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Era natural para nosotros vivir así, haciendo la voluntad de la carne. El pecado no duele, entonces la carne se goza en el pecado, porque obviamente va a ser la voluntad y los pensamientos del hombre. El hombre es lo que piensa, eso lo dice Proverbios. Y entonces, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y ahí es donde tenemos que pensar. El hombre es lo que piensa. Un hombre llamado Descartes dijo que el hombre era lo que pensaba también. Y yo creo que Descartes lo sacó también de Proverbios. Ahora él dice, si el hombre no es consecuente con sus pensamientos, o sea, por ejemplo, dice ser creyente, pero vive como el diablo, ¿qué sucede? Sus acciones, que se van a hacer repetitivas en el tiempo, van a modificar sus pensamientos. Y en vez de tener pensamientos de hijo de Dios, ya él se va a mentir a sí mismo porque va a tener una cosmovisión distorsionada y va a decir que su vida está agradando a Dios cuando todo el mundo va a ver que él está desagradando a Dios. Entonces Descartes eso dijo. El hombre es lo que piensa. Si el hombre no es consecuente con sus pensamientos, sus actos van a modificar sus pensamientos de tal manera que entonces no va a haber en él culpa, no va a haber en él ninguna situación de remordimiento ni nada, porque para él es lo más normal del mundo vivir de esa manera. Entonces, mira lo que sucede en el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué pasó? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí, entre paréntesis, por gracia sois salvos. Maravilloso. Y juntamente, dice el versículo 6, con Él nos resucitó y asimismo nos hizo entrar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y ahí entonces ese versículo que todos conocemos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque mira lo que dice, esto vuelve a ser algo glorioso, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Y aquí entonces empezamos este asunto de el cristiano
cómo debe vivir. ¿Para qué somos hechura creados en Cristo Jesús? Para buenas obras. ¿Te das cuenta? Las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Maravilloso. Entonces, el creyente que se precia de ser creyente y que ha nacido de nuevo, entonces es hechura creado en Cristo Jesús, hechura suya, hechura de Dios. ¿Para qué? ¿Para seguir viviendo como el diablo? No. ¿Para poder seguir haciendo nuestra propia voluntad? No. Es para realmente hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, es muy claro lo que la palabra de Dios nos quiere decir, que en cierto aspecto, a lo mejor el hablar y decir cuál es nuestro objetivo o cuál podría ser nuestra meta en esto de la santificación. Nuestra meta realmente es ser un hombre según la estatura de Cristo. Y claro, cuando tú dices eso, sobre todo en el púlpito, hay hermanos que ponen una cara que entonces, si uno tiene que ser igual al Señor, ya perdí completamente la esperanza de poder ser salvo. Y no es una situación donde nosotros por nuestro propio esfuerzo vayamos a ser así, de ninguna manera, sino que creemos que aquel que comenzó la buena obra, como dice en Corintios, Él es fiel para terminar esta obra y terminarla bien hecha. ¿Por qué? Porque somos barro en sus manos y debemos ser moldeados según el carácter de Cristo. De eso se va a ocupar Dios en su misericordia. Es una parábola muy, muy hermosa la que el Señor Jesucristo nos dice por ahí en el Evangelio de Juan, donde dice que él, su padre es el labrador, ¿cierto? Y él es la vid verdadera. Y todo pámpano que está pegado a él, entonces va a llevar fruto. Creo que es en el capítulo 8. Y todo aquel que lleva fruto, el Padre va a podar aquel pámpano para que lleve más fruto y su fruto permanezca. Entonces es algo glorioso ver cómo el Señor Dios en su misericordia nos hace ver de una manera tan sencilla nuestra relación con Él, en el sentido de que no vamos a ser así como dejados a nuestra suerte o ver cómo tú te las arreglas para santificarte. No, 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 no. Si estamos pegados a la vid verdadera, entonces es la vid verdadera la que nos da vida y la que hace posible entonces que nosotros podamos ser santificados. Esa es una verdad muy grande. A ver si acaso lo encuentro por este otro lado. Una verdad muy grande que nos hace vivir de una manera confiada en que la misma gracia que un día te escogió es la misma que te justificó. Y la misma gracia que te justifica es la misma gracia que te va a santificar. Verdad de. Bueno, yo quería preguntar sobre cuál es la diferencia entre esta propuesta de santidad con la que hizo Wesley. A ver si acaso puedo acordarme de eso. Espérame un poquitito. Jesús, así que dijo, aquí está, capítulo 15. Capítulo 15, Juan capítulo 15. Ahí está. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Te das cuenta? Ahí dice claramente que es el Padre quien se ocupa de hacer que nosotros, los que llevamos fruto, nos va a limpiar para que llevemos más fruto y nuestro fruto permanezca. Entonces, eso es algo maravilloso, saber que nuestro Padre nos está cuidando.
Por lo que sé, hasta donde sé, Wesley planteaba un asunto que decía que era posible que los cristianos podían ser santos de manera perfecta en la tierra, cosa que de acuerdo a lo que vimos en Primera de Juan no es bíblico. A lo mejor él encontró, porque yo respeto mucho a John Wesley, su capacidad de predicar el Evangelio y su claridad en cuanto a que había que predicar primero sobre el juicio de Dios antes de predicar sobre la gracia de Dios. O sea, el problema de Wesley y su arminianismo es una cosa, pero la verdad es que Juan Wesley para mí es uno de los que podríamos llamar, podría ser mejor amigo de Juan Wesley antes que muchos de los neocalvinistas de este tiempo, porque los neocalvinistas de este tiempo son un desastre muchas veces. Entonces, creo que él tenía más todavía claridad. Pero tenía ese problema, creía en el perfeccionismo en esta tierra. Y la verdad es que, de acuerdo con lo que dice Primera de Juan, no lo veo así bíblicamente. Vamos a ver, vamos a tratar de encontrar el versículo adecuado. Eso. Entonces, aún no somos lo que hemos de ser. Cuando lo veamos a él cara a cara, cara a cara. Hay un himno muy hermoso, cara a cara. Cara, espero verle. Así es. Más allá del cielo azul. En eterna gloria. Eso. Bendito el Señor. Entonces esto es libros Paulinas, epístolas generales. A él tampoco. Aún no somos. Tampoco. Eso es por lo que tengo entendido, es un versículo que está en Primera de Juan, pero no me acuerdo dónde. Amados, parece que así comienza el versículo. Amados. 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 Primera de Pedro. Muy amado. Ahora somos hijos de Dios. Ahí está. Primera de Juan 3. No estábamos tan perdidos. Aquí está. Primero parte diciendo, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Entonces luego en el verso 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Se da cuenta? Entonces, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como a sí mismo Él es puro. O sea, mientras estés en esta vida, vas a tener la motivación de santificarte única y exclusivamente porque Dios es santo. Vas a purificar tu vida porque Dios es puro. Y eso va a permitir que el momento que el Señor se manifieste, ¿por qué? Porque ¿quién podría decir, qué ser humano va a querer santificar su vida? ¿Qué ser humano va a querer purificar su vida si no es aquel que la vida de Dios está en él? Porque el resto vive como quiere, sin ninguna restricción, sin ninguna prohibición. Entonces, no tiene idea, ni tampoco le interesa salvar su alma, no tiene idea de tener comunión con Dios porque está muerto en pecado, pero nosotros, por eso que parte diciendo, mira cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, este privilegio maravilloso de querer en un momento santificar nuestra vida, de purificar nuestra vida, es por el hecho de que somos hijos de Dios. O sea,
No vamos a santificar nuestra vida para ganar nuestra salvación. Eso absolutamente no. Vamos a santificar nuestra vida como consecuencia de ser creyentes. Eso sí, eso es verdad. Entonces, ¿qué sucede con lo que decía Wesley? Wesley decía, podemos ser perfectos en esta vida, pero aquí el versículo 2 me dice que no. ¿Ah? Y también lo que leímos también en el capítulo 1, cuando decía, aquel que dice que no comete pecado, entonces es mentiroso y le hace mentiroso al Señor. Entonces, es imposible que alguien diga en un momento, ¿sabe, hermano Valentín? He estado un mes sin pecar. Bastante poco probable, sinceramente. Entonces, ¿por qué? Porque, claro, es verdad, hay un proceso de santificación. Hay un proceso que Dios está obrando en nuestra vida. Pero, aquí dice claramente, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Claro, porque el día que podamos decir estamos libres de pecado, es porque vamos a ser semejantes a Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Y cuándo va a ser eso? No va a poder ser en esta tierra, porque el tiempo por lo menos dice, pero cuando sabemos que cuando Él se manifieste, esto de manifestarse, yo creo que apunta y se refiere a la venida del Señor, cuando el Señor Jesucristo venga en gloria. Entonces nosotros seremos semejantes a Él. ¿Y por qué? Porque le veremos tal como Él es. O sea, hay dos, podríamos llamar, vías de poder ser como Él es. O que el Señor nos llame a su presencia, a nosotros individualmente, o que Él venga en su venida y se manifieste y su nombre glorificado y nos haga semejantes a Él como Él resucitó en su cuerpo de gloria. Todo aquel que tiene esta esperanza, ¿tienes tú esta esperanza, Nicolás? ¿Tengo yo esta esperanza? Entonces, ¿qué produce esta esperanza? Purificarnos a nosotros mismos, así como Él es puro. ¿Te das cuenta? Entonces, la literatura juanina es fascinante porque si estudiáramos esto a la luz del griego y de todo lo que podríamos hacer un exégesis de esto, vamos a ver que es muy profundo, pero a la vez, dentro de su profundidad, te das cuenta que el texto de manera explícita nos dice muchas verdades para la tranquilidad de nuestro corazón. Entonces, mira lo que dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que a Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, o sea, no vive pecando. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, que nadie os engañe. El que hace justicia, Él es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, ¿te das cuenta? Aquí habla de practica el pecado. Y esta práctica del pecado es cuando nosotros estamos como fabricando pecado, o sea, pecando deliberadamente y a conciencia, o sea, de manera planificada, de manera, podríamos llamar, con premeditación y alevosía, podríamos llamar así un término técnico de juicio, con premeditación y alevosía. Entonces, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y eso lo hizo poniendo una nueva naturaleza en nosotros. Entonces, mira lo que dice el 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué hace? No practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Y él no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, él no puede pecar, no quiere decir ahí que vamos a estar de manera inmaculada en esta tierra, sino que lo que no vamos a hacer es vivir fabricando pecado. Podemos tener errores hoy. Somos seres humanos y creo que infalibles no vamos a ser en esta vida. Pero sí que se tiene que notar el que Cristo está habitando en nuestro corazón. Y eso es a través de nuestra purificación, como lo decía el versículo 3. Entonces, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, aquí el apóstol Juan está haciendo esa tremenda separación. Aquí está la diferencia entre los hijos del diablo y los hijos de Dios. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y ahí hace toda una ilustración con respecto a Caín. No sé si acaso eso
te aclara un poco el punto de lo que Wesley más o menos planteaba. Sí, sí. Muy bueno. Muy Ya, bueno, hermano. me alegro Eso. que quede por lo menos claro. Y también la pregunta de Pedro. Ojalá que Pedro después pueda escuchar esta explicación. Como va a quedar Sí, grabado, vamos a después yo escuchar. lo voy a, ¿cómo se llama? Publicar como lo he estado haciendo. No sé si Sí. acaso te gusta más el video o te gusta más el audio. El audio, lo bueno que tiene es que esa aplicación iVoox te permite escuchar sin tener que tener prendida la pantalla y te gasta menos también internet en el celular. Correcto. Correctísimo. Estamos contentos por el audio. Es suficiente. Ya, Gracias. Sí, 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 sí. Nosotros nos hemos organizado ayer para reunirnos. Nos vamos a reunir con otros hermanos que no están en el grupo, ya, ¿no? Que no están en el grupo. Entonces, somos como 6. Y los sábados nos vamos a reunir y vamos a escuchar todos los audios. amén, Sí, amén. como un estudio bíblico. Gloria a Dios. Sí, sí, Que sí. sea de Y, bendición para todos. y si ellos se animan, vamos a pasar de- de- de invitación para que se unan ya a este grupo. Ningún ¿Sí? problema. Pero, Sean todos bienvenidos. gracias, man. La idea es que empezamos con ellos. Entonces, ayer nos hemos organizado y esta mañana, después del culto, hemos hablado y entonces queremos tener esa práctica los sábados. Y si ellos se animan, entonces vamos a pasar la invitación para tenerlo ya en el grupo aquí. Pero Amén. inicialmente lo vamos a escuchar estos sábados para el estudio bíblico entre todos. Gloria a Entre Dios. todos. Son puros jóvenes, son jóvenes de Amén. la iglesia. Sí, sí, Amén. sí. Qué Hermano, bueno. Me alegro mucho que haya buen interés por la palabra del Señor. sí, entonces no podemos desperdiciar. 2 personas escuchamos, Pedro y yo, y ellos no están aprovechando este tiempo. Entonces Amén. estamos invitando a otros. Entonces, hoy, como le dije esta mañana, 6 nos hemos reunido y sábado lo vamos a escuchar todo y de ahí vamos a avanzar. Muy bien. Y ¿Ah? cualquier pregunta que surja, ahí la anotan nomás y ahí vemos cómo podemos resolver. Perfecto, hermano. ¿Ah? ¿Mm? Qué lindo, hermano. Sí, estuve estudiando hoy día en la mañana un artículo sobre el tema del universalismo hipotético. Y básicamente esto lo extraje del libro de Andrew Fuller, que también he estado leyendo, que es una respuesta al hipercalvinismo, que es muy común pensar, y de hecho Andrew Fuller creció en una iglesia bautista particular, en donde eran todos hipercalvinistas. Entonces, ¿qué es lo que piensa el hipercalvinista? Que ni siquiera tienes que predicar el evangelio, porque como Dios los tiene a todos escogidos, Él sabe cuándo los va a salvar. Entonces, por esa razón, la iglesia bautista en esos años estaba muy, muy reducida, muy poquitos bautistas, porque no predicaban, eran más bien hipercalvinistas. Y fue Andrew Fuller que le nació en su corazón la inquietud de entender un poco más el asunto, porque él vio con mucha pena que su padre se perdió y se perdió básicamente porque el hombre no sabía si acaso era o no escogido. Entonces le decía a su hijo, ¿qué sacas con decirme nada? Si al final a lo mejor el Señor no me tiene escogido y por eso me voy a perder. Y lamentablemente el hombre, el papá de Andrew Fuller murió sin su salvación. Entonces eso fue lo que le dolió mucho a Andrew Fuller y empezó a tratar de entenderlo y ahí surgió este pensamiento. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que uno de los puntos del hipercalvinismo dice que, o sea, del calvinismo, el calvinismo bíblico, dice que la expiación de nuestro Señor es una expiación limitada, no es general. Entonces, la otra contrapartida de la que entonces son y abrazan los católicos y todos los evangélicos arminianos, dice que el Señor por todos murió. Entonces a eso le llamamos universalismo, que el Señor por todos murió. Entonces, según el arminianismo, si bien es cierto, el Señor murió por todos, solamente algunos son los que le aceptan. Esto de aceptar al Señor en su corazón, ¿te das cuenta?
Pero lo que es el calvinismo bíblico dice que, claro, desde antes de la fundación del mundo el Señor nos tenía escogidos. Pero en ese escogidos hay que comprender un poco más, porque claro, puedes llegar a caer en este otro pensamiento que es el otro extremo y decir entonces no es necesario ni siquiera predicar porque el Señor sabe a quién va a salvar. Y la verdad es que eso es podríamos llamar, una posición muy extrema y que no es bíblica realmente, porque el Señor nos mandó a predicar. Y básicamente ni tú ni yo tenemos así como un lector de decir, ah, mira, en la frente dice escogido, entonces predícale. Y este otro que dice que no es escogido, no le predicas. No, tienes que ir y predicar al mundo, dice la Biblia. Ir a hacer discípulos al mundo. Y bueno, ahí le enseñas que tiene que guardar las cosas que el Señor dijo y el Señor lo va a salvar, y gloria a Dios. Y si salva a todos, bien. Y si no salva y salva a la mitad, bien también. El asunto es que nosotros no podemos dejar de predicar el Evangelio por pensar de que el Señor tiene escogidos. El calvinismo, de hecho, inclusive, ha hecho más misiones mundiales que el mismo arminianismo, a pesar de que la capacidad, como te decía yo, de Juan Wesley y su hermano, de predicar el Evangelio fue realmente avasalladora. Juan Wesley estaba por días arriba de su caballo, viajando, predicando el Evangelio por donde el Señor lo llevara. Esa es una cosa tremenda. Y arriba del caballo, más encima, componía los himnos. O sea, te digo, es un hombre que para mí, incansable, incansable. Tremendo. Vale la pena admirarlo. Sí, mira, son vidas muy, ¿cómo se llama? Ejemplares para mí. John Whitfield también. John Whitfield fue un muy buen anglicano, que también era amigo de Wesley contemporáneo. De hecho, George Whitfield, pudo estudiar en la misma universidad que los Wesley. Los Wesley tenían posición social y económica. En cambio, Whitfield no. Pero Whitfield se hizo amigo de Wesley y al saber su condición porque iba a tener que dejar la universidad por no tener dinero, él le dijo que él le iba a pagar los estudios. Y ahí Whitfield se dedicó al estudio y se hizo un grupo con los hermanos Wesley y Whitfield y otras personas más de la universidad donde estudiaban, e hicieron un grupo que buscaba por todos los medios la santificación y el agradar a Dios, vivían en oración, en ayuno y buscando al Señor y todo eso. Y visitaban enfermos y hacían toda la obra así de Dios, muy agotador, aparte de estar estudiando, pero era muy para ellos gratificante. Y George Whitfield pensó que a través de esas cosas iba a conseguir entonces el nuevo nacimiento. Y en un momento donde fue al médico porque no se sentía bien, el médico le dijo, mira, George, si no comes, te vas a morir. Era tanto lo que ayunaban que ya se estaba debilitando. Entonces, cuando cae exhausto en su cama, llorando, porque veía que lamentablemente con todos los esfuerzos que hacía, no conseguía el tener una nueva naturaleza, y cae acostado allí, así tendido en la cama, ya derrotado y sin fuerza, sin nada, y le dice a Dios, Señor, realmente ya no tengo fuerzas y no sé qué más hacer. Entonces Dios va y le habla, le dice, justamente era en el momento que yo te quería ver, porque ahora vas a ver mi poder. Y desde ese momento en adelante ese hombre nunca más fue el mismo. Y de hecho, George Whitfield, tú lo podías escuchar predicar a 2 kilómetros de distancia, sin un micrófono, sin altavoz, porque en esos años no había nada de eso. Entonces, George Whitfield era un hombre tremendo en la predicación en la calle, una cosa tremenda. Y por él fue uno de los grandes hombres que el Señor usó para el avivamiento de esos años. No tan solamente en Inglaterra, sino que también en Estados Unidos. Y predicó incansablemente ese varón. Realmente una vida que también a mí me hace estremecerme. Saber que hay gente, tanto como los que nos presentó a nosotros John en los bautistas históricos, una cosa por el estilo, con otros hermanos de otras congregaciones también han habido tremendos ejemplos de vidas rendidas al Señor y que incansablemente no tenían ningún, como podríamos llamar, restricción de decir, mira, voy a dedicar tanto tiempo al Señor y este otro tiempo para trabajar. No, ellos estaban full para la obra y punto, no le importaba nada. Era tremendo. Este,
¿Usted sabe cómo fue llamado Luis Palau para ser evangelista, verdad? No, Su mamá era muy creyente de ya, Luis Palau. Y en el pueblito en la Argentina donde vivían, ella siempre en el desayuno decía a Luis Palau porque él era trabajador de un banco. Él trabajaba en un banco. Y ella le decía, Luis, ¿cuándo vas a ir a predicar? Y él decía, mamá, estoy esperando que el Señor me dé el llamamiento. Estamos orando por el llamamiento. Al final, un día eso, su mamá se enojó y le dijo, Luis, ¿qué es eso de llamamiento y de llamamiento? El Señor hizo el llamamiento hace 2000 años. Dijo, vengan y vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Qué estás esperando el llamamiento? Cuando ya el Señor lo dio el llamamiento. Lo que pasa es que tú no quieres ir, eres un perezoso, un flojo, un cobarde para ir a predicar. Fue suficiente y Luis Palau, lo conocemos ya quién fue Luis Palau. Joven empezó a predicar el Evangelio bajo ese desafío de su mamá. Yo estudié un poco sobre la mamá de los Wesley, la sí. señora Susana. Y la señora Susana fue la primera. Y lo estudié porque yo hice un trabajo yo soy profesor de colegio. Ujú. Entonces yo hice un trabajo para mi tesis en la licenciatura de pedagogía eh, con la propuesta de la señora Susana Wesley sobre el despertar temprano en los temas espirituales. Eh, Hace 300 años atrás, cuando la mujer no tenía muchas cosas, pero ella lo hizo. Y ella fue una gran pedagoga, digamos, en este campo de enseñar a los hijos, educar a sus hijos y formarlo a los hijos. Eran 19, bueno, varios murieron en el Correcto. camino. Pero quedaron Carlos y Juan Wesley, hombres convencidos del llamamiento que Dios les había dado, ¿no? El mundo es mi parroquia, soy un tizón sacado del infierno, y si me pagan el pasaje para ir al infierno, voy y les predico y vuelvo, ¿no? ¿Verdad? Tremendo. Juan Wesley era una de esas personas así, tan dada a la predicación, a Sí, todo, ¿no? sí, Verdaderamente el Señor ha usado a estos hombres. Desde nuestra perspectiva, no es la mejor teología, pero quizás es la mejor motivación evangelizadora que hemos podido ver, ¿no? En correcto. Gales y todos estos lugares donde él, Sí, sí, él ¿no? Por predicó. eso te decía yo, lo que es el ejemplo de la hermana Susana Wesley, para mí es un ejemplo de vida, del aporte impresionantemente importante de las mujeres en lo que es la obra del Señor. Mira, si hoy en día, lamentablemente, tú puedes darte cuenta cómo se menosprecia si en una reunión de damas alguien dice, oye, ¿y qué es lo que eres tú? Si no dices que eres profesional y dices que tú, la mujer es, crío mis hijos y estoy en la casa, todo el mundo la mira así como pobrecita. O sea, es una cosa que, mira, ella es dueña de casa. O sea, una cosa así que no, o no trabaja o no sé. En cambio, Susana Wesley para mí es un tremendo ejemplo porque aparte de todo, fue lo que es la precursora, creo yo, no sé si acaso antes ha habido, pero que se conozca en el medio evangélico, la precursora de homeschool, o sea, de la escuela en la casa. Sí, Y señor. mira lo que resultó de ahí. Por lo que yo tengo entendido, de esa familia de 19 hijos, de los que se conservaron vivos, solo uno no fue creyente. Y ese fue un forajido en el oeste de Estados Unidos. Y murió así con la pistola y todo eso, a balazos, porque era un forajido. Pero todos los demás, cual más, cual menos, era ministro, todos. Y claro, el destacado es John y su hermano Carlos, en lo que nosotros vemos como tremenda fuerza evangelizadora, es una cosa avasalladora, o sea, no, nadie podría decir, oye, no eran creyentes, sí, sí lo eran. A lo mejor no eran bautistas particulares, como nosotros los conocemos, pero que los hombres se la jugaron por la obra absolutamente, o sea, no podría yo desconocer una cosa así.
dignos de ser imitados. Completamente, completamente. O sea, podrían avergonzar a cualquiera de nosotros en el sentido de que, oye, ¿cuánto nos cuesta a nosotros abrir la boca o llevar, digamos, el mensaje fiel del Evangelio? Porque una de las cosas que subrayé en el libro de Andrew Fuller fue la convicción que tenía Andrew Fuller como bautista particular, la importancia que tenía de que las misiones podían ser, entre comillas, como quien dice, exitosas en Cristo, solo si acaso el mensaje era bueno. Porque claro, enviar gente a evangelizar, a veces el entusiasmo de muchas personas. Dice, oye, ¿por qué no salimos a evangelizar? Entonces, claro, salgamos a evangelizar. Pero ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hablar? Eso es súper importante. Igual que cuando una iglesia tiene inquietudes de mandar a un misionero. Ya, ¿a qué misionero vas a mandar? El misionero que vas a mandar, ¿sabe qué es el Evangelio? Es increíble, hermano Nicolás. Hubo una convención de 15.000 copoltores y ministros, no sé en dónde, la cosa es que se juntaron 15.000 personas y a 5.000 de ellos se le hizo una encuesta. O sea, no estamos hablando de gente que haya llegado recién al Evangelio, que esté dando sus primeros pasos, porque eran o copoltores, o sea, personas que son estos distribuidores de la misma Biblia, que en su mayoría son gente conocedora de la palabra de Dios y que los invitan a conferencias y qué sé yo, más ministros, o sea, pastores por lo menos, y de ahí para arriba, estaban reunidos en esa reunión. Y se le hizo una encuesta a 5.000 de ellos. Y la pregunta era muy sencilla. ¿Me puede usted decir qué es el Evangelio, afirmándolo obviamente con un versículo bíblico? De los 5.000, solamente uno respondió correctamente, una sola persona. Entonces, cuando tú dices, voy a ir a evangelizar, ¿qué vas a hablar? ¿Qué vas a decir? ¿Vas a hablar del Evangelio? Sí, sí voy a hablar del Evangelio. Ya, ahora me puedes decir qué es para ti el Evangelio. Entonces, cuando la persona titubea y al final dice, sinceramente no sé qué es el Evangelio, ahí es donde radica la importancia de la buena enseñanza. ¿Por qué? Porque si te fijas, mira, yo te voy a mostrar un versículo en la Biblia que para mí lo dice todo en este aspecto y que está en el libro de Romanos. En el libro de Romanos dice algo muy tremendo. Vamos al libro de Romanos. En el capítulo 1 de Romanos, Pablo dice, por aquí, dice por aquí, fue declarado con poder. Ay, ay, primeramente porque testigo me Dios, rogando, primeramente gracias a Dios, porque no quiero hermanos que ignoréis, por cuanto estaban locos. Aquí está. Mira lo que dice el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, aquí esta frase, que para mí fue una frase que fue mi emblema cuando era pentecostal, porque cuando yo nací en Cristo, nací en la iglesia pentecostal, y allí todos los días, servicio que hubiera habido, ya sea en la mañana o en la tarde, uno tenía que primero ir al punto de predicación. Ahora, si tú me dices, oye, predican bien, predican mal, bueno, ese es otro tema, pero por lo menos tenían ese asunto de que sagradamente tenían que ir al punto de predicación. Entonces, porque no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, Pablo decía claramente aquí que el Evangelio es poder de Dios para salvación. No hay otra forma de hacer que las personas vivan, porque si no predicas el Evangelio, no vas a predicar lo que tiene realmente poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, de ahí radica la importancia de que sea predicado el verdadero Evangelio. Ahora, yo no sé si acaso tú conoces el evangelismo bíblico. ¿Por qué pregunto esto? Porque naturalmente en las iglesias llamadas evangélicas, no tanto las tradicionales como las reformadas, como los hermanos presbiterianos, a lo mejor todavía sí,
han sido permeadas por lo que le llaman el evangelicalismo moderno, que fue instaurado por un señor que más o menos en el 1850, por ahí, instauró esto, el sistema de campañas. Entonces pasa al frente, levanta la mano, hace esta oración y ya eres creyente. Entonces, cuando este sistema se instauró porque explosivamente se veía como un resultado de muchas almas ganadas, todos quisieron hacer exactamente lo mismo de igual manera y añadiéndole otros elementos para poder tocar el corazón o la emoción de aquel que está escuchando aparentemente el mensaje de Dios. Cosa que, si te fijas bien, puedes revisar el ministerio de este hermano norteamericano que por muchos años predicó de esta manera, haciendo campañas, que es muy famoso, Billy Graham. Él. Billy Graham dijo después de examinar el resultado de todo lo que había hecho por tantos años, dijo, si de el 100% de toda la gente que asistió a mis campañas hubiera un 3% dentro de la iglesia, o sea, que esté perseverando y todo, yo me doy por pagado. Así dijo. Entonces, ¿por qué Billy Graham, con todo lo que él creía sobre evangelización, pensaba entonces que la eficiencia del mensaje era tan pobre? Entonces tú tienes que empezar a revisar qué es lo que predicaba Billy Graham. ¿Predicaba realmente el evangelio? ¿Lo predicaba de manera abierta o lo predicaba de manera casi vendiendo un producto? Entonces, el evangelista moderno muchas veces hace que la persona se emocione, hace que la persona se convenza y hace que la persona pase adelante y haga su confesión de fe, entre comillas, de lo que ellos entienden como confesión de fe. ¿Por qué? Porque hizo una oración de medio minuto y entonces con eso lo recibimos como hermano. Y eso es completamente falso. El Señor Jesucristo no predicó eso, ni los apóstoles lo predicaron así. Entonces, ¿cuál es la manera bíblica de predicar el Evangelio? La manera bíblica de predicar el Evangelio, según Charles Spurgeon, es utilizando la ley. La ley debes utilizar para convencer al pecador de su pecado. ¿De qué manera? Por ejemplo, hagamos la idea de que yo soy el que te va a evangelizar a ti y tú eres una persona inconversa. Entonces, ¿de qué manera yo llego a ti para que convencerte de que en un momento tienes que reconciliarte con Dios? Y yo te digo, hola, Nicolás, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Mira, quisiera que tú escucharas algo. Necesito que me digas algo. Te voy a hacer una pregunta. Tú haz la idea de que eres inconverso. Entonces yo te pregunto a ti como inconverso, ¿por qué razón crees tú que vas a llegar al cielo? Porque Cristo murió por mí. No, pero recuerda que eres inconverso. Estamos a la idea de que eres inconverso. Yeah. ¿Qué es lo que te dice la gente? ¿Por qué va a entrar al cielo? Bueno, pues soy bueno, no hago mal a nadie. No has matado a... Muy bien. Entonces ¿No? eres un hombre bueno, ¿cierto? Así es. Muy bien. Un hombre honesto, respetable, que paga sus impuestos y todo. Ahora, yo te digo a ti, ¿te gustaría hacer un examen para saber si acaso eres un hombre bueno realmente? ¿Te gustaría ese desafío? Si Sí, quieres sí, sí. tomarlo, entonces te puedo hacer un par de preguntas. Mira, ¿conoces por casualidad los 10 mandamientos? Los que Dios dio a través de Moisés. Sí, sí, sí. Perfecto, No. mira, dentro de los 10 mandamientos hay uno que es el más sencillo de todos, que podríamos decir que es el más sencillo, y que dice, no dirás falso testimonio a tu prójimo. Y mira, para hacerte más cierto todavía todo esto, no te voy a engañar, te voy a mostrar la Biblia y vamos a ir al libro de Éxodo en el capítulo 20 y vamos a ver aquí están los mandamientos. Entonces,
Aquí dice en el versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué equivale a no mentir? Entonces, Nicolás, ¿tú podrías decirme que en toda esta vida que tú has vivido, nunca has mentido? No, he mentido alguna vez. Ya. ¿Cuántas veces crees tú que hayas mentido durante tu vida? Mm, no muchas, digamos. Ya. Ahí tenemos uno. Mira, también dice, no cometerás adulterio. ¿Tú eres casado, Nicolás? Sí, yo soy casado. Muy bien. ¿Has cometido alguna vez adulterio? ¿Qué quiere Nunca. decir que vas a ir y vas a tener relaciones sexuales con una persona que no sea tu mujer? Sí, Nunca. nunca, nunca. Ya. Muy bien. Pero fíjate que el Señor Jesucristo dijo una cosa en los evangelios. El Señor Jesucristo dijo que solamente si tú miras y codicias la mujer de tu prójimo, ya eres culpable de adulterio. Entonces la pregunta es, ¿has codiciado alguna vez alguna mujer que no sea tu esposa Ah, en tu puede corazón? ser, puede ser. Ya, ahí entonces ya tenemos dos. Ahora, mira lo que dice acá, el otro mandamiento. No matarás. ¿Tú has matado alguna vez a alguien? Ya me habías dicho que no, me acuerdo yo, que tú nunca habías matado a nadie. Y Pero no, no. fíjate que el Señor Jesucristo dijo una cosa, que si tan solamente odias a alguien en esta tierra, ya eres culpable de homicidio. Entonces, la pregunta es, ¿has odiado a alguien en esta vida? Sí, muy bien. Entonces, de 10 mandamientos, ya tienes 3. O sea, perdóname, Nicolás, todavía no eres hermano. Nicolás, perdóname, pero yo no te confiaría ni mi casa ni mi esposa. ¿Por qué? Porque primero me dijiste que eras mentiroso y luego adúltero de corazón y también has odiado gente. Ahora, si en un momento te mueres y se acaba tu vida ahora y ya tienes 3 de los 10 mandamientos que has infringido, te mueres y estás delante de Dios y Dios va a juzgar tu vida por estos 10 mandamientos, ¿cómo crees tú que Dios te va a encontrar a ti? ¿Inocente o culpable? Bueno, culpable Ya. Y si Dios te encuentra culpable, Nicolás, ¿dónde crees tú que va a ir a parar tu alma? al infierno. Al infierno. ¿Te das cuenta? Entonces, si en este momento te mueres y tú ya estás convencido de que vas al infierno, yo quiero decirte algo para que no estés tan triste, porque no es necesario que vayas al infierno. Para que tú sepas, hubo uno que murió para que tú no fueras al infierno y pagó por tu culpa. Es algo muy parecido a lo que yo más o menos voy a tratar de ilustrarte. Si tú pasas cerca de mi casa, acá por la carretera cerca de Casablanca, y con tu auto a toda velocidad, y los carabineros te rastrean con su radar y dicen, ah, mira, este auto anda a 130 kilómetros por hora y el límite es 100, le vamos a hacer una infracción. Entonces, te cursa la infracción. Yo sé que te cursaron la infracción y voy y la pago. Y después me encuentro contigo y te digo, Nicolás, mira, el otro día pasaste por Casablanca a 130 por hora y aquí está, yo pagué tu infracción. ¿Qué me dirías tú? ¿Hacia? No, ni siquiera eso, ¿Cuánto porque nivel? ni siquiera sabías, ni siquiera sabías de la infracción, ¿cierto? No, nada. En No cambio, estuve. si los mismos carabineros te hacen parar y te llevan el auto y te llevan a la comisaría preso por ir a 130 por hora, y yo sé que tú estás en la comisaría de Casablanca y voy corriendo a la comisaría de Casablanca y digo, por favor, ¿qué pasa con Nicolás? No, es que este hombre andaba a 130 por hora, le confiscamos su auto y aquí está, en el calabozo. Vaya, ¿y se puede hacer algo? Sí, hay una fianza. ¿Cuánto? 200.000 pesos por Nicolás. Bien, yo los pago. Es distinto, ¿te das cuenta? Porque tú sabes que cometiste una infracción, que estabas preso y que no había forma de salir hasta que yo fui y pagué la fianza. Entonces, ahí sí vas a tener idea de que me debes mucho más que 200.000 pesos. Me debes la libertad que yo te di a través de ese pago. Entonces,
Es lo mismo que el Señor Jesucristo ha hecho contigo. Él vino a este mundo. Vino a este mundo, murió en lugar tuyo y en lugar mío. Entonces, cuando estás convencido de que de los 10 mandamientos, 3 no los rompiste y por esos 3 eres culpable y por esos 3 mandamientos vas a ir al infierno, ahora yo te puedo decir que no es necesario. Solamente basta que tú creas y te apropies del sacrificio y la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para entonces pedir perdón por tus pecados. Y así Dios va a perdonar tus pecados. Es distinto, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque en el evangelicalismo moderno, tú hablas a las emociones de las personas. En cambio, en el evangelismo bíblico, tú hablas al alma de la persona. Y cuando tú hablas al alma de la persona y no utilizas tus palabras, sino que le muestras inclusive la misma Biblia así, la persona va a tener un impacto muy distinto, porque no van a ser tus palabras las que los va a impactar, no va a ser tu elocuencia, va a ser la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Dios utiliza la ley para convencer de pecado al pecador. Entonces, una vez que está convencido de pecado, no trates nunca de consolarlo. Si es que acaso la persona inclusive cae llorando, dice, pucha, ¿cómo es posible que yo me vaya al infierno convencido? Mientras más convencido de esa verdad, más sentido tendrá para él el hecho de que tú le presentes a Cristo como la solución de su problema delante de Dios. A través de Cristo te puedes reconciliar con el Señor y puedes encontrar perdón por tus pecados. Entonces, mientras más convencido de pecado esté, más afligido, esa es obra del Espíritu Santo. No vayas a romper lo que Dios esté haciendo, sino que deja que Dios obre en el corazón de la persona, y cuando tú le presentas a Cristo vas a ver la cara de alivio que va a poner, porque el Señor va a seguir haciendo su obra de convencimiento de pecado, de justicia y de juicio a través del Espíritu Santo, y Él va a tomar a Cristo, se va a reconciliar con Dios y Dios va a hacer su obra. Es allí cuando nosotros podemos decir, mira, esta persona hizo una profesión de fe. Perfecto. Ahora lo que hay que hacer es ir alimentándolo y verlo crecer para ver si acaso esa obra es genuina, y luego, después de verlo un par de meses buscando al Señor y teniendo novedad de vida, mientras más tiempo pasa en una constante bendición, entonces más convencidos vamos a estar todos nosotros de que la obra de Dios ya ha comenzado en esta alma. Entonces es muy distinto de levantar la mano y decir una oración de 30 segundos y estamos listos. Es una cosa completamente distinta. Entonces, tú sabes, el Señor Jesucristo dijo una cosa, mira, el Señor Jesucristo, muy sabio el Señor, en el Evangelio de Juan, no sé si te recuerdas, donde dice, yo conozco mis ovejas. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Eso es, y me siguen. Entonces, nadie que sea oveja del Señor va a dejar de seguir al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo dijo. Yo conozco mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué? Porque es Él el buen pastor. Si tú estudias a los pastores de bovinos, de ovejas, de verdad, entonces te vas a dar cuenta que el pastor nunca va atrás del rebaño, siempre va adelante. Y cuando se juntan dos pastores, porque las ovejas van a comer pasto o van a beber agua de una misma fuente, entonces cuando un pastor se tiene que ir con su rebaño y el otro llegó hace poco, conversan un poco y el otro se va a ir, ¿qué es lo que hace el pastor que se va? Empieza a hablar fuerte. Y te vas a dar cuenta cómo las ovejas del pastor que se va lo van a seguir de manera natural, es algo impresionante. Y aquel pastor que se queda no se mueve y las ovejas ahí quedan. ¿Por qué? Porque se cumple exactamente lo que el Señor Jesucristo dijo. Mis ovejas yo las conozco y no se va a perder ninguna. Han sido puestas en mi mano. Más encima, ellas conocen mi voz y me siguen. Entonces, ¿eres oveja? ¿Vas a seguir al Señor sí o sí? Eso es una cosa que está completamente asegurada. No eres oveja, eres cabra. Entonces, claro, a las cabras hay que arrearlas. El arriero va atrás de los animales, haciendo el piño para que no se les arranque ninguna. Y eso es un concepto distinto. Entonces, el arriero va detrás, el pastor va adelante.
en el arriero cuida de que no se le desarme el piño. En cambio, el pastor no cuida de eso, solamente camina y hablando a las ovejas escuchan su voz y le siguen. Y listo, no necesita más. Uno que otro perro de repente para cuidarlas y qué sé yo, pero nada más. Pero las ovejas de manera natural van a seguir a su pastor. Esa es una cosa que más que claro el Señor Jesucristo lo dijo. Sí. No sé si No acaso sé. tú lo habías visto de esta manera. No, nunca, nunca. Ya. Primera vez, primera vez. Voy a tratar de Eh, buscar eso del buen pastor. El nombre ciego de nacimiento. Después, aquí parábola del redil. La puerta de las Usted ovejas. dijo Por aquí. que esta era una práctica de Spurgeon. Sí, sí, Interesante. sí. El pastor Charles Spurgeon decía esto, mira, decía, la ley nos lleva a la gracia. O sea, cuando tú conoces la ley, puedes abrazar la gracia. En cambio, una vez que tú abrazas la gracia te va a devolver a la ley. ¿En qué aspecto? La ley te convence de pecado. En Cristo te reconcilias con Dios. Abrazas, el Señor te salva. Pero la gracia no queda hasta allí, sino que te devuelve la ley. ¿Para qué? Para poder vivir como Dios demanda. Entonces, es la gracia la que te va a sostener ahora para que tú puedas vivir como Dios quiere que vivas. Eso es lo que decía Spurgeon. La ley te lleva a la gracia te devuelve la ley y así tienes que vivir. Es la ley por medio de la gracia. Entonces, yo soy el buen pastor, ahí está, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo pongo mi vida por ellas. También tengo otras ovejas. Entonces, nadie me la quita, la vida del Señor. Bueno, aquí está también, volvió a decirles, yo soy la puerta. Ah, cuando las adelantaría ovejas porque conocen su voz. Aquí está. De cierto digo que el que entra por la puerta redil, ya, más el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a su oveja llama por nombre y la saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias van delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Te das cuenta? Entonces, más al extraño no seguirán. Y eso es una cosa que es tremendo. Yo vi un video en esto de esta gente que hace turismo, como turismo, ¿cómo le llaman? Turismo de granja. Entonces llevaron los turistas ahí a la granja y había un piño de ovejas. Entonces le enseñaban a la gente cómo tenía que llamar a las ovejas para que vinieran. Entonces le decían, mira, haga de esta manera. Y claro, la persona trataba de hacerlo, pero las ovejas, sabes que era como que no escuchaban a nadie. Y las ovejas seguían pastando, otras ahí revoloteando, qué sé yo, pero nadie tomaba atención de nada. Y de repente probaron como con 5 personas distintas y ninguno tomó atención. En cambio, fue nada más que el pastor hiciera lo mismo en voz alta y todas las ovejas levantaron su cabeza y miraron hacia donde el pastor para saber dónde estaba. Porque si se movía, todas las ovejas iban a ir detrás de él. Es algo impresionante, realmente increíble. Mira, voy a tratar de ver si acaso encuentro un video en el internet sobre ese tema. A ver si acaso tengo esta bendición de poder encontrar. Porque realmente uno se llega, digamos, a estremecer de la manera que sucede. Ovejas siguen a su pastor. Aquí está. Espérame un poquitito, voy a compartir el escritorio para que lo pueda ver. Así.
Mira lo que sucede. Cómo se ríen de él, ¿viste? Ellos son turistas. Intento número 2, mira. Ahora el pastor. Mira las ovejas, escuchen la voz de su pastor, ¿te das cuenta? Sí, 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 ya están corriendo. Qué Ese era el buen hermoso. pastor. Ahí va el Qué pastor. hermoso. Mira cómo lo sigue. Mira cómo lo sigue. ¿Viste? Y las conozco y me siguen. Esto es Juan 10:23. Tremendo, tremendo. ¿Te das cuenta? Ese inclusive llega a ser emocionante ver cómo los animalitos reaccionan a la voz del pastor. Y el Señor Jesucristo utilizó ¿cómo se llama? Vaya, quedó andando esta cosa. Eh, Utilizó esa, ¿cómo se llama? Ilustración para darnos a conocer a nosotros cómo es que la palabra, en este caso, en Juan, se cumple. Juan 10. Entonces, que oyen su voz y que las conocen y las siguen. Entonces, no van a seguir a un extraño, no van a atender a ningún extraño, van a seguir la voz del buen pastor. Entonces, aquí la palabra de Dios se pone, pero completamente, el Señor no es que haya inventado, te das cuenta, no inventa la ilustración, sino que la toma. Porque claro, allá en Israel los pastores era algo común ver pastores con sus rebaños y con rebaños inmensos inclusive. Y he visto otros videos donde dos rebaños inmensos, con muchas ovejas, estaban todos tomando agua así de una misma fuente. Y uno dice, bueno, ¿cómo van a separar entonces el rebaño? Y entonces uno de los pastores se aleja, hablando fuerte con el otro, despidiéndose, y todas las ovejas, así como llegaron, se apartan y nunca se confunden, nunca se quedan unas ovejas que no sean del otro redil. Es increíble, pero es así. Entonces, el Señor Jesucristo tomó esa ilustración que él la conocía bastante bien y la hace vida para nosotros. Nosotros Ah, somos sus ovejas. Ahora, qué lindo. empiezas a entender, si tú conoces el carácter de una oveja, te vas a dar cuenta de cuánto es nuestra dependencia con el Señor Jesucristo. ¿Cuánta dependencia tenemos nosotros con el Señor? ¿Por qué? Porque la oveja es completamente crédula. Si el pastor pasa por una parte donde todas las ovejas van a morir, las ovejas no van a dudar en pasar por ahí, aun cuando se mueran todas. Entonces, por esa misma razón, el pastor tiene que estar muy atento a que no hagan alguna tontera que les vaya a perjudicar. Entonces, dependen completamente del pastor para todo, para beber, para comer y para poder estar seguras. De hecho, aquí el Señor habla de que Él es la puerta del rebaño. ¿Y sabe de qué se trata eso? Se trata de que cuando están en el campo pastando las ovejas y ellos necesitan encerrarlas, así en el campo, en el cerro, buscan un lugar que se llame aprisco, que es un lugar donde tú puedes encerrar las ovejas. Entonces, ¿qué es lo que haces? Para que
nadie pase hacia adentro del aprisco, que es como quien dice, un corral improvisado, nadie pase hacia adentro del aprisco y nadie salga del aprisco, el Señor, en este caso, dice, yo soy la puerta del rebaño. Entonces Él se pone en la única entrada y en la única salida y duerme allí. ¿Para qué? Para que ningún lobo entre a buscar una oveja y ninguna oveja salga del redil sin que el pastor lo sepa. Eso es una cosa que es tremendo. Y si ves el Salmo número 23, mira lo que dice el Salmo número 23. Esto es también algo fascinante. Salmo 23 dice algo tremendo. Tú sabes que el Salmo 23 es Jehová es mi pastor, ¿cierto? Entonces, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Uno de los salmos más aprendidos de memoria. Entonces, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué es lo que yo debo ser para que Jehová sea mi pastor? Porque eso es esencial. Porque mucha gente se sabe este versículo sin ser creyente, pero aquí dice, Jehová es mi pastor. ¿Qué crees tú, Nicolás, que tú debes ser para que Jehová sea tu pastor? Debo confiar en sus promesas que Él me ha dado y debo depositar la fe que me dio en Cristo Jesús, creer en Él de tal manera que yo pueda estar seguro que Él es mi pastor. Muy bien. Está correcto medianamente lo que dijiste. ¿Por qué? Porque claro, todo eso hace un hijo de Dios. Pero para que Jehová sea tu pastor, lo primero que debes entender que tú debes ser una oveja. Eso es. Tú debes ser una oveja. Ahora, la oveja, ¿cómo es su comportamiento? ¿Cómo es su carácter? La oveja confía absolutamente, no un poco, sino absolutamente en su pastor y obedece a su pastor. Esa es una cosa que es clara. Entonces, tú eres oveja, entonces vas a confiar absolutamente en tu pastor, que es el Señor Jesucristo, por lo tanto vas a obedecer absolutamente a tu pastor. Y no te vas a andar descarriando ni para allá ni para acá, sino que vas a andar allí, junto con él. Entonces, mira lo que dice, en donde dice por aquí, adereza mesa, todo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aquí hay dos cosas, dos herramientas que el pastor utiliza, la vara y el callado. ¿Tú sabes qué es un callado, Nicolás? Sellado es la parte como U que tiene la vara. Claro, un palo así como con gancho, ¿cierto? Exacto. Perfecto. Ese palo con gancho es para proteger la oveja cuando ésta se pierde y trata de alcanzarla en lugares donde no puede alcanzarla. Entonces la toma con ese palo y la atrae hacia él, hacia el pastor. Sobre todo cuando está caído, suponte tú, en un lugar que es muy peligroso llegar. Entonces el pastor va a tomar ese palo y va a tratar de tomarla sobre el cuello y la va a traer hacia él para rescatarla, ¿cierto? Esa es el callado. Pero la vara, ¿qué es lo que es? La vara es un palo más corto. ¿Y por qué infunde aliento a la oveja cuando ve al pastor con la vara y el callado? No porque la vara sirva para pegarle a la oveja, no. La vara sirve para pegarle a los lobos y a los que quieren robar las ovejas. Entonces, la oveja ve que su pastor va a tener el callado que la protege cuando ella se cae en alguna parte y también tiene una vara que va a ser la respuesta que el pastor le va a dar a todos aquellos que quieren robar las ovejas, tanto ladrones como también lobos u otros animales que quieran entonces llevarse una oveja. Entonces el pastor tiene esas dos herramientas. Una palabra para cuidar de sus ovejas, para cuidar de su rebaño. Y otra palabra muy dura para aquellos que quieren entonces perjudicar el rebaño. Eso es las palabras que un pastor debe tener. Herramientas claras, una para proteger su rebaño, alimentar su rebaño, y la otra palabra para aquellos que quieren destruir el rebaño. Va a ser una palabra dura, va a ser una palabra que le va a doler a quien quiera destruir el rebaño. Entonces, un buen pastor tiene esas dos herramientas. Entonces, ¿qué pasa? La oveja dice, esto me infunde aliento. ¿Por qué? Porque se va a saber protegida
y defendida. La oveja se siente protegida y defendida por su pastor. Y por esa razón, te das cuenta, más todavía la oveja absolutamente depende de su pastor. Y por eso, cuando leímos Jehová es mi pastor, claro, desde niño aprendimos este salmo, uno de los salmos más aprendidos por los niños, y los cantamos inclusive. Pero la primera pregunta que uno debe hacerse, ¿qué debes ser tú para que Jehová sea tu pastor? Ir a la iglesia. Eso es lo que hace un creyente, pero no lo hace creyente. Estamos hablando del verbo ser, no del verbo hacer. Entonces, siempre cuando te enfrentes a lo que son los desafíos cristianos, siempre tú tienes que entender una diferencia muy grande entre el hacer y el ser. Ahora, ¿por qué? Porque hay gente que aprende a hacer cosas que hacen los creyentes no siendo creyente. Entonces, aparentemente fuera creyente, ¿por qué? Porque sabe orar, sabe decir amén, dice aleluya, canta himnos y hasta puede hasta predicar en el púlpito. Hay un montón de pastores y experiencia de pastores que han dicho, después de tantos años de ministrar la palabra de Dios, porque eso se puede hacer de manera intelectual, pero que no habían nacido de nuevo y que fue a través del mismo estudio bíblico que el Señor los convenció de que sus vidas eran faltas delante de su presencia. Entonces, por esa razón, el verbo ser en el cristianismo tiene más importancia que el verbo hacer. ¿Por qué? Porque, claro, yo puedo escucharte orar, yo puedo escuchar cantar a Nicolás y lo hace como un creyente. Y también dice amén y aleluya en el momento preciso. Y se emociona. ¿Y por cómo no nos vamos a emocionar? A veces hay cosas que son muy lindas en los himnos, en los cánticos y en el momento espiritual que estamos viviendo. Pero eso no te hace ser creyente. Ser es lo importante. Por eso que el Señor Jesucristo le habló a Nicodemo. Le dijo, mira, mira Nicodemo, mira, de entrada te voy a decir una cosa. Aquí es necesario que tú nazcas de nuevo, porque solamente el nuevo nacimiento te da el ser creyente. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí cuando tú dices, Jehová es mi pastor, y le puedes decir a cualquiera de tus hermanos, ¿tú crees que Jehová es tu pastor? Sí, te van a decir inmediatamente que sí. Y claro, y tú le haces la segunda pregunta, ¿y qué crees tú que debe ser para que Jehová sea tu pastor? Porque obviamente Jehová no es pastor de cabras, ni tampoco de caballos, ni ningún otro animal que no sea oveja. ¿Se da cuenta? Entonces, tú revisas el carácter de una oveja y te vas a dar cuenta cómo debe ser nuestro carácter. Es una cosa, mira, dentro de las cosas maravillosas que yo siempre encuentro en la Biblia, que es tan profundamente sencillo a veces darse cuenta de verdades que obviamente están a la vista, pero pareciera que, pucha, si alguien no me las enseña, no las aprendo nunca, y eso es verdad. Esto que te estoy contando, obviamente, no lo descubrí así tan fácil, fue alguien que me enseñó, pero es una verdad tan evidente que uno se sorprende, porque lo primero que leí fue en un librito que hablaba sobre Jehová, mi pastor, sobre el Salmo 23, y decía, hermano, ¿usted qué cree usted que debe ser para ser oveja del Señor? O sea, para que Jehová sea tu pastor. Claro, y era evidente. Y por muchas respuestas que habían puesto, claro, después el hermano dice, no, usted debe ser oveja. Y claro, y ahí entonces te das cuenta, soy oveja, me comporto como una oveja, obedezco como una oveja, ando detrás de mi pastor como lo hacen las ovejas. ¿De qué manera me comporto? Y ahí entonces empezamos a revisar nuestra propia vida. Y es algo realmente impresionante. Que si te puedes comparar con una oveja, ¿en qué condiciones estamos? qué hermoso, muy bonito. Sí. Por primera vez he tenido esta experiencia, ¿no? De escuchar algo así. ¿En serio? Sí, sí. Yo conocí las 4 leyes, Ya. nada Ya, más. ya. O sea, lo que le llaman el plan de salvación. Exacto, exacto, Que yo pecador, Cristo te ama y eso. exacto, sí, Ya, ya, ya. Cristo murió por mí y entonces tú confiesas y estamos listos. exacto. Ya, Exacto. ya. Sí. Ahora, si es así, no sé si acaso, obviamente, ¿hace cuánto tiempo que tú eres creyente, Nicolás? Hace como 30 años. Ya.
Entonces, desde que en un momento aplicaste las 4 leyes espirituales en tu vida, eh, hasta, hasta en los 30 años que has vivido, ¿tienes un momento de tu vida en donde marca un antes y un después? Tengo un momento Ah, qué bien. y se marca. Ya. Puedo ver la diferencia, sí. Gloria a Dios. Porque Con, eso realmente, con altibajos, con todo, pero puedo ver una. hermano, en eso no puedo yo decir que yo no los tenga. Es una cosa que es natural en los seres humanos, altos y bajos, y de repente tú ves a Elías metido en una cueva y el Señor preguntándole, ¿qué haces aquí, Elías? Una cosa así. Elías siendo el profeta de Dios, ¿te das cuenta? Y habiendo bajado fuego del cielo, él va y se esconde porque tenía miedo, porque Jezabel lo podía matar. Entonces, esto de los altos y bajos en todo ser humano suceden. Pero sí que es importante el tener en cuenta esa verdad. El hecho de que en un momento a lo mejor tú llegaste por las 4 leyes espirituales, qué sé yo, pero después en tu caminar de repente hubo un clic donde hubo un antes y un después, y es allí donde podemos reconocer que Cristo realmente me salvó, hizo una obra en mi corazón, me di cuenta, nací de nuevo. De testimonios, yo creo que hay miles y nunca va a ser uno igual al otro. Mi vida particularmente también tengo un testimonio de salvación y una forma de cómo el Señor me salvó. Y me recuerdo de eso y es algo maravilloso porque mira, al otro día de lo que sucedió esa vez, yo desperté y miré por la ventana, la misma ventana que yo tenía todos los días de mi vida, ahí en mi casa, eh, que hace por tantos años yo vivía en esa casa, y miré los árboles del patio de mi casa y los árboles eran como que si fueran nuevos, las flores, los pajarillos, todo era como que era nuevo. Y realmente ahí me pude dar cuenta que esto del nuevo nacimiento es así. Tú empiezas a ver la vida de una manera completamente distinta y todo aquello que era natural mira, si todos los días veas lo mismo, ya no era lo mismo. Entonces empiezas a apreciar las cosas de distinta manera y lloras, lloras porque es como un bebé, llora por todo. Y si le tiene que pedir al Señor perdón, llora pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque tú dices, si no lloro, es como que no estoy convencido de que he sido malo. No sé, igual que un bebé. No entiende mucho, pero lo que entiende se aferra. Y así, y así crecemos, y así vivimos realmente. Esa es la verdad de la vida cristiana. Y, Amén. y el hecho de que nuestra experiencia, a veces, escuchamos un testimonio tremendo, como por ejemplo el de Pablo, y decimos, vaya, eso nunca me ha pasado a mí. Claro, y si tú revisas en la Biblia cuántos apóstoles Pablos hay, uno solo. ¿Cuántos Elías? Uno solo. Entonces, en toda la historia de la humanidad hay un solo hombre como Pablo, y como también hay un solo hombre como Nicolás, y hay un solo hombre como Valentín. Y Dios hace vasos de honra y vasos de deshonra, y otros los usa de una manera, a otros de otra manera. Pero el barro podrá decirle al alfarero cómo es que no me has hecho de esta otra manera. Ahí ya no, no está en nosotros. La gracia de Dios que pone en cada uno es la importante que debemos ser honestos en usar para su gloria y vivir para la alabanza de la gloria de su gracia todos los días. Eso es en novedad de Amén. vida. Qué lindo. Ah, qué lindo. Qué hermosa la experiencia. No Sí. sé, Nicolás, casi llevamos una hora. No sé si acaso ha sido muy agotador para ti. Perfecto. No, no hay problema. No hay Está muy problema. bien. Sí, sí, sí. ¿Tienes alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el tema, escuchando fue el tema de los Wesley, pero Ya. también escuchando del pasado, el tema de el arrepentimiento justamente en esta parte de, de presentar el Evangelio, que no hay la presentación del arrepentimiento, No, como pues. digamos en un programa de las 4 leyes o qué sé yo, Ujú. se habla que la persona tiene que arrepentirse y aceptar a Cristo
Yo voy a postear en el WhatsApp de Bautistas Históricos una escuela de evangelismo bíblico que encuentro muy, muy buena. Es el hermano Ray Comfort y Kirk Cameron, que hicieron esta escuela de evangelismo bíblico, y te vas a dar cuenta que tienen un montón de testimonios de cómo Dios utiliza la ley para convencer al pecador de su pecado. Y ellos te enseñan, y de hecho yo tengo todo el material de evangelismo bíblico. Lo impartimos en la iglesia a la cual asistía como un curso de evangelismo bíblico, enseñar a las personas a evangelizar de manera bíblica. Y lo voy a postear para que tú puedas revisar ese material. Pero mira, para poder mostrarte algo, vamos a ir a la Biblia. La Biblia nos va a enseñar cómo predicaban los apóstoles. Y para eso tenemos el libro de los Hechos. Me gusta mucho esta predicación del apóstol Pablo. Pablo estaba en Atenas. ¿Y qué pasó con Pablo? Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Eran idólatras completos. Así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día que concurrían. Algunos filósofos y epicúreos y estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, ¿qué hicieron estos epicúreos y filósofos? Tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago. El Areópago en esos años era como un teatro natural, donde había un escenario y todos los asientos eran hacia arriba. Entonces la voz se proyectaba desde abajo hacia arriba y todo el mundo escuchaba, sin tener ningún equipo de amplificación, porque no lo había, pero sí podían escuchar libremente porque el viento llevaba la voz hacia arriba y todo el mundo escuchaba. Entonces, eso era un areópago. ¿Qué podemos saber, dice, de esta nueva enseñanza de qué hablas? O sea, lo pusieron allí, habla Pablo, a ver qué es lo que vas a decir. A ver, veamos, porque el otro día estuve con alguien y también hablamos del aerópago. Fue con el hermano aerópago. Aerópago. Ahí tenemos un aerópago. Aquí está. Oh. Este es el aerópago. Yo quiero la foto. Ahí está. Bueno, a ver si acaso, por lo menos ahí vemos. No sé si alcanzas a ver, Nicolás, esto está compartido la Biblia. Sí, voy a descompartir la Biblia y voy a ir entonces a compartir la foto de unos aerópagos. Ahí está. ¿Te das cuenta? Ahí está el escenario. Entonces, ahí están las gradas, la gente se sentaba ahí y todo lo que sucedía allí se podía proyectar la voz porque me entraba el viento y hacía que la voz se proyectara de manera natural. Entonces, ahí pusieron a Pablo a hablar sobre esta nueva enseñanza que Pablo tenía. Eso es un aerópago. Entonces, Pablo estaba ahí en medio de ese aerópago y empezó a hablar. Mira lo que habla Pablo. Traes a nuestros oídos cosas extrañas que queremos pues saber. ¿Qué quiere decir? Entonces, mira lo que dice el 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ellos vivían en eso de escuchar nueva sabiduría y cosas por el estilo. Entonces, Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, empieza su predicación. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. O sea, se tomó de lo que él había visto en todo su camino y se tomó de una ilustración. Mira, porque pasando y mirando vuestros santuarios, o sea, tenían, ¿cómo se llama?, templos a los distintos dioses que ellos creían.
Y claro, la mitología griega tiene como no sé cuántos miles de dioses, entonces había templo en todos lados y altares. Y tenían un altar al Dios no conocido, o sea, eran tan idólatras que tenían un altar, inclusive por si acaso les faltara un Dios por allí que ellos no conocieran, ahí lo podían adorar. Entonces, Pablo se toma de eso, al Dios al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. O sea, se tomó de esa ilustración para ponerles en su mente que era un Dios desconocido para ellos, pero que era el Dios que él venía a predicar. El Dios, entonces, empieza a describir qué Dios venía a manifestar delante de los atenienses. Tú sabes el nivel de los atenienses. Estamos hablando algunos filósofos, de los epicúreos, otros estoicos, o sea, no era gente ignorante, era gente muy capaz y que inclusive muchas veces era hasta decano de su propia universidad, qué sé yo. No era gente así como quien dice de cualquier persona. No estamos hablando de cualquier persona. Entonces, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Te das cuenta? Pablo no se va por la rama diciendo, mira, voy a presentarte un Dios que ojalá te guste. No, no hace eso. Él dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y la tierra, y no habita en templo hecho por manos humanas. Y ahí tú te das dando cuenta que la predicación de Pablo con los atenienses era completamente confrontacional. No porque él la quisiera hacer así, sino que porque estaba predicando al único Dios verdadero. Y estaba diciendo absolutamente la verdad sobre este Dios verdadero. Dice primero, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas, que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, y no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces así, los estoicos y los epicúreos y todos los filósofos quedaron así como estupefactos. Entonces, más encima le dice, ni es honrado por mano de hombre como si necesitase de algo, pues él es el quien da a todo vida y aliento a todas las cosas. Ahí te das cuenta que en la mitología greco-romana, tanto en la Grecia como en la romana, los dioses vivían en un lugar que se llama el Olimpo. Pero para poder cumplir sus decretos, estos dioses necesitaban personas que ejecutaran sus voluntades. Y por esas personas, inclusive muchas veces, habían relaciones entre dioses y seres humanos, ya sea de mujeres con hombres y qué sé yo, diosas con hombres y obviamente dioses con mujeres y nacían los semidioses. Ahí tienes a Hércules, a Aquiles y otros más que conocemos en lo que fue, digamos, la antigua Grecia. Entonces, Pablo les dice, este Dios que le vengo a dar a conocer no necesita ser honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. O sea, los dioses que ustedes tienen necesitan de hombres. El Dios que yo tengo no necesita de nadie. Él se atiende solo. Él es que da a todos vida y aliento y todas las cosas son de él. De una misma sangre, de una sola, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Les prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, le está diciendo que este Dios, aparte de haber hecho todas las cosas, es absolutamente soberano. Tan soberano que él sabe el día que ellos van a terminar de vivir en esta tierra, los límites de su habitación. Ordena los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces Pablo les dice, mira, es tan evidente que Dios está tan cerca, solamente tienes que mirar la creación y te vas a dar cuenta del Dios que yo te estoy predicando. Porque por él vivimos, dice, nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces ocupa inclusive hasta un argumento extrabíblico para decir que los poetas griegos escribían eso y lo toma dentro de su predicación. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar, mira lo que les dice aquí fue confrontacional completamente. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, o sea, el Dios verdadero, sea semejante a oro, plata o piedras o escultura de arte y de imaginación de hombre. O sea, con eso le está diciendo que los dioses que ellos adoraban no servían de nada porque no eran dioses. No vamos a pensar que eso es un dios. O sea, ustedes son personas inteligentes. No me van a decir que aquellos que ustedes hacen con sus manos son dioses. Eso no es Dios.
por favor, una cosa así. Entonces, para el intelecto de aquellos que lo están escuchando, una predicación completamente confrontacional. Pero Dios, mira lo que dice, pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mira, nada más. O sea, no habla de 4 leyes espirituales de salvación, ni plan de salvación, ni 5 leyes para esto, ni para lo otro. Solamente le dice que se arrepientan. O sea, ¿qué es lo que los hombres hacen? Es pecar. Dios es santo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes un grave problema con Dios santo, y entonces tú lo que tienes que hacer es reconciliarte con Dios mediante el arrepentimiento. Entonces, y les dice por qué. No les dice solamente que se arrepientan. ¿Por qué tienen que arrepentirse? Por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia. O sea, ¿saben? Tienen que arrepentirse, porque va a llegar el día en que se van a morir, o bien el Señor va a poner fin a todo lo que es el escenario de esta vida y nos va a juzgar a todos. Entonces, cuando Dios te juzgue, ¿cómo vas a quedar? ¿En dónde vas a quedar? Entonces, por eso Pablo les dice, tienen que arrepentirse. ¿Y por qué tienen que arrepentirse? Porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haber levantado de los muertos, ahí murieron. Cuando habló de la resurrección, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos de esto otra vez. O sea, todo el discurso antes de la resurrección para ellos había sido fantástico. Pero cuando llegó el tema de la resurrección, ya dijeron, no, con esto ya es suficiente. Entonces Pablo salió de en medio de ellos. Pero mira lo que dice el 34. Más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el que abría la puerta del Areópago, y la mujer llamada Damaris y otros con ellos. Hubieron gente que después de esta predicación creyó y se juntó con Pablo. Mira qué tremendo. Esta predicación de Hechos 17 ha sido para mí siempre tema de poder revisar y de poder aprender de cómo el apóstol Pablo predicaba el Evangelio. Entonces, el Evangelio podemos decir que se reduce en unos versículos que están aquí, que como quien dice, podríamos decir que es la cápsula bíblica sobre el Evangelio. Aquí, 1 Corintios capítulo 15, porque primeramente os he enseñado a sí mismo lo que yo recibí, que fue el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si alguien te pregunta, dígame usted una definición de Evangelio que esté en las Escrituras, aquí la tienes. La verdad es que esta es la definición encapsulada que lo que es el Evangelio. Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue al sepulcro y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Quieres predicar el Evangelio? Ahí está. Eso es el Evangelio. Claro, para que esto tenga sentido, por eso que es importante utilizar la ley para llevar al pecador a una situación donde tenga la necesidad de reconciliarse con Dios. O sea, lo mismo que hizo Pablo. Debes arrepentirte. Dios te manda en todo tiempo y en todo lugar a que los hombres se arrepientan. Pero ¿por qué vamos a arrepentirnos? Dicen los hombres, ¿cierto? Bueno, yo te voy a decir por qué tienes que arrepentirte. Te vas a tener que arrepentir porque va a llegar el momento en que Dios va a juzgar a todo el mundo. Y en ese momento es que tú vas a entender que tienes que reconciliarte con Dios. Porque si Dios te juzga y estando en tu condición como estás, ¿en dónde va a ir a parar tu alma? Tú claramente dijiste, chuta, si yo soy culpable de 3 pecados, de 10 mandamientos, tengo 3 ya que he hecho, entonces mi alma va al infierno. ¿Tienes que necesariamente ir al infierno? De ninguna manera. El Señor Jesucristo murió por ti y hizo un sacrificio para que tú no tuvieras que pagar por tu pecado. Entonces, esa es la verdadera predicación del Evangelio. Esa es la verdadera forma de predicar y de presentar al Señor Jesucristo. Porque claro, cuando tú hablas con alguien y le dices, mira, Cristo murió por ti, ¿qué sentido le tiene a una persona que ha vivido pecando todos los años de su vida, ofendiendo a Dios, no teniendo en cuenta a Dios? Ah, no, si Cristo te ama y Él quiere salvarte porque Cristo murió por ti. Bueno, y si Cristo murió por mí, qué bueno, pues me alegro. Y cuando tú le dices, no, es que Dios tiene un muy buen plan para tu vida. Oh, qué bueno, pues yo también tengo buenos planes para mi vida.
Pero al final y al cabo, la pobre persona nunca encuentra realmente al Salvador. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, tratar de vivir y poder explicar de la mejor manera sobre el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Y en esto realmente, allí es donde también la palabra de Dios dice que Pedro tenía las llaves, ¿cierto? Para poder abrir o cerrar el cielo. Por ahí algunos creen que eso es para que tú puedas decretar cosas y tener alguna autoridad de eso, pero no tiene nada que ver. Realmente apunta al hecho de que como apóstol, Pedro podía hablar del Evangelio y abrirle el cielo a la gente que lo escuchara, porque podría entrar al reino de los cielos creyendo en el Señor Jesucristo, o podía cerrar las puertas del cielo en el sentido de no hablar del Evangelio y que la gente obviamente no iba a escuchar y por tanto tampoco iba a ser salva. Entonces, una cosa muy distinta de lo que mucha gente ha malinterpretado eso. Así que, si Dios lo permite, yo voy a estar posteando la Escuela de Evangelismo Bíblico para que tú vayas conociendo in situ, porque ellos tienen la Escuela de Evangelismo, enseñan y también tienen videos promocionales de cómo ellos mismos se presentan y predican el Evangelio y cómo lo recibe la gente. Hay testimonios que realmente son muy conmovedores. Uno ve gente que empieza por diciendo no, no, y de repente rompen en llanto inclusive al darse cuenta de que realmente son pecadores y que necesitan al Salvador. Es algo impresionante ver cómo la palabra de Dios hace una obra en el corazón inconverso. Es increíble. Bueno, qué lindo. Como dije el anterior, usted se vino con todo esta tarde. No, la verdad que mira, sinceramente pienso que, como dice el hermano John, Valentina hace las cosas básicas. Claro, es muy básico, pero sinceramente lo que he recibido de gracia, comparto y me encanta compartir. Así que damos gracias al Señor por esta bendición y esta tarde que ha sido muy buena estar contigo, Nicolás. Espero que para ti no haya sido muy latoso y espero que para aquellos que escuchen esta grabación también les resulte una bendición. Así que, ¿qué te parece si oramos para poder despedirnos? Puedes tú orar por que sea todo esto de una gran bendición para todo aquel que pueda escucharlo. Y ojalá que los jóvenes con ustedes también puedan regocijarse. Que Dios les bendiga grandemente. Señor, muchas gracias por este tiempo que hemos pasado con el hermano Valentín. Has escuchado nuestro diálogo, has escuchado lo que hemos compartido y, Señor, quiero decirte que te amamos, pero es porque tú nos amaste primero. Quiero decirte que necesitamos escucharte, ser edificados por ti, con los instrumentos de ti, esta tarde por la vida del hermano John también. Y Señor, porque este tiempo de diálogo, de, de, de audio puedan ser enriquecidos como el tiempo de mi persona que me ha enriquecido, me ha desafiado. Danos, Señor, la fuerza, la oportunidad para hablar a otros de ti, Señor. En Cristo Jesús te doy las gracias y la bendición. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano. Ha sido realmente una bendición poder compartir contigo y Dios bendiga todo lo que hemos hecho para la gloria de su nombre. Amén, hermano. Que Amén. Dios te bendiga. Nos vemos. Señor lo bendiga. Si Dios lo permite, el jueves estamos ahí al habla. Gracias, Cualquier hermano. cosa nos comunicamos. Dios le Sí. bendiga.